En esta ocasión vamos a poner en práctica todo lo que hemos desarrollado sobre las mediciones eléctricas a un circuito. Para ello vamos a utilizar el circuito de este ejercicio, el cual nosotros ya hemos realizado algunas mediciones, algunos cálculos. En este caso, donde nosotros tenemos ese conjunto de resistencias conectadas, ¿no? Si nosotros realizamos la medición de la resistencia equivalente, en este caso vemos que nos da un valor de 36.3. Como lo podemos ver aquí, ohms, que van desde este extremo que les estoy señalando hasta este otro extremo. Muy bien, esto es un circuito teórico porque lo estamos haciendo en papel y a lápiz. En la realidad vamos a utilizar un circuito como el que les estoy mostrando, en donde tenemos cada una de las resistencias que conforman el circuito mostrado en el pizarrón. Ahí tenemos todas las resistencias. Esto es un circuito real. Muy bien. Para ello vamos a utilizar una fuente de voltaje y vamos a poner en práctica las mediciones realizadas con el multímetro. Muy bien. Dado que esta fuente ya está conectada, nosotros vamos a medir el voltaje que nos proporciona dicha fuente. En este caso, nosotros encendemos el multímetro y nuestro instrumento ya mide por default voltaje en corriente directa. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a medir el voltaje. Primero conectamos en el extremo negativo y posteriormente en el extremo positivo. Entonces vean ustedes que ahí tenemos el voltaje de 10.07 volts. Para hacer las mediciones, he realizado aquí unas conexiones con cables que me permitan manipular el multímetro en la tablilla de conexiones. Muy bien. Antes de realizar la conexión en corriente, proporcionarle voltaje a la tablilla de conexiones, quiero confirmar si realmente conectar el multímetro en esta terminal y en esta otra terminal voy a obtener los 36.3 ohms, la resistencia equivalente de reducir todo este conjunto de resistencias que tenemos aquí. Ok. Recuerden ustedes que para medir resistencia tengo que cambiarlo a la letra omega, en donde me va a medir ahí la resistencia. Muy bien. Como les decía, yo lo primero que voy a hacer es conectar en este extremo y posteriormente en el extremo contrario. Y vean ustedes, ahí yo tengo
una resistencia de 36.6 ohms contra lo que hemos calculado de 36.3 ohms. En este caso, ¿por qué nos da una diferencia, un valor ligeramente mayor, 3 décimas de ohms? Bueno, pues esto se debe a las tolerancias de fabricación con las que se hacen las resistencias. En este caso yo estoy manejando resistencias del 10% de tolerancia, que quiere decir que pueden incrementar o decrementar el voltaje, la resistencia del dispositivo. Además de que los conectores, las conexiones que yo estoy realizando, es decir, estas conexiones que tengo yo aquí, todo este cableado, también influyen, incrementan la resistencia de lo que yo estoy midiendo. Sin embargo, bueno, pues ahí tenemos nuestro valor. Muy bien. Al realizar los cálculos correspondientes del circuito, originalmente nos dicen que debemos de alimentar este circuito con un valor de 10 volts. De esta manera. Ahí nosotros debemos de realizar la alimentación, donde nosotros medimos la resistencia. Ahí es donde nosotros debemos de poner la fuente. Recuerden ustedes que cuando se mide la resistencia, se mide sin alimentar el circuito, porque si nosotros alimentamos, le ponemos voltaje al circuito y medimos resistencia, podemos dañar el aparato de medición, en este caso nuestro multímetro. Muy bien. Al haber realizado los cálculos, encontramos los siguientes valores. Ya una vez que se hizo la verificación del cálculo que nosotros debemos de obtener para cada resistencia, tenemos lo siguiente. Si continuamos escribiendo los valores que corresponden a cada resistencia, la corriente que circula por el circuito y su correspondiente voltaje, la malla completa, es decir, el circuito completo, nos quedaría de la siguiente manera. Así como se los estoy mostrando. Muy bien. El primer valor es la resistencia, el segundo valor es el voltaje, el tercer valor es la corriente. Bueno. Primero lo que vamos a hacer es conectar la fuente. En este caso, nosotros debemos de conectar la fuente sin proporcionarle energía, pues así nosotros estamos evitando algún daño del circuito. ¿Ok? En este caso
voy a hacer lo siguiente. Ahí ya tengo mi circuito conectado. Vamos a poner aquí una hoja para que la luz no nos moleste. Muy bien. Vamos a comprobar algunas mediciones. Por ejemplo, vamos a comprobar esta corriente, la corriente de 0.212 amperios. Entonces, tenemos que hacer la siguiente conexión. En este caso, para realizar la conexión, debemos de desconectar la corriente de nuestro circuito. La medición de la corriente se realiza abriendo el circuito y colocando la resistencia, el instrumento para medir la corriente. Así colocaríamos el instrumento. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí yo voy a cambiar el selector de corriente. Verifico que realmente puede estar trabajando yo en miliamperios, hasta 400 miliamperios voy a estar trabajando. Y entonces, la manera en cómo yo voy a abrir el circuito es así. Aquí yo voy a conectar el instrumento y de este otro lado voy a conectar la resistencia. Entonces conecto el circuito. Entonces vean ustedes, efectivamente nos está marcando una corriente de 214 miliamperios y en este caso tenemos 212 miliamperios. Muy bien. Si queremos seguir verificando otro voltaje, vamos a regresar nuestra conexión original. Por ejemplo,
Vamos a tratar de verificar esta corriente de 5 miliamperios. Entonces, esa corriente corresponde a la conexión que tenemos en este cableado. Ahí simplemente yo lo voy a abrir. Y voy a conectar el instrumento. ¿Qué es lo que hice aquí? Bueno, simplemente abrí el circuito y en estas conexiones es donde yo metí el instrumento. Este es el símbolo para medir corriente, que es lo que nosotros acabamos de hacer. Muy bien, nuevamente vuelvo a proporcionar voltaje, suministro de energía al circuito. Y vean ustedes, la corriente que debe de entregar el circuito, 5.77 contra lo que nosotros hemos calculado. Muy bien. Recuerden que cuando estas mediciones se realizan, deben realizarse con el instrumento apagado, con la fuente apagada, para evitar cualquier accidente. Regresamos al instrumento original, al circuito original. Ya hice yo las conexiones pertinentes y podemos verificar otra conexión. Por ejemplo, podemos abrir aquí el circuito y en estas terminales podemos meter el instrumento. Recuerden ustedes que la corriente siempre se mide en serie. Aquí el instrumento lo estamos conectando en serie. Muy bien. Entonces, la conexión corresponde a esta terminal que tenemos aquí. Y entonces ahora sí ya estamos listos. Nuevamente volvemos a conectar el circuito, volvemos a alimentarlo. Y vean ustedes la medición, son 32 miliamperios. Y efectivamente aquí nosotros tenemos 31 miliamperios. Son
1, 2. Tres. 31.2 miliamperios. Muy bien. Vamos a realizar una última medición. Recuerden que todas las conexiones debemos de hacerlas con el circuito apagado. Toda conexión y desconexión con el circuito apagado para evitar cualquier daño en el instrumento o en el mismo circuito. Muy bien. Nuevamente a nuestra tabla podemos, aquí como ya tenemos un poco más de espacio, podemos hacer una medición. Aquí podemos colocar nuestro instrumento. Abrimos el circuito. Que correspondría a esta conexión que tenemos acá. Aquí es donde vamos a conectar el instrumento. Muy bien. Nuevamente volvemos a hacer la conexión. Y vean ustedes. 31.3 miliamperios. De acuerdo a lo que nos marcan nuestros cálculos, son 1, 2, 3, 30.7 miliamperios. De esta manera es como nosotros podemos medir la corriente en el circuito con el cual nosotros hemos estado trabajando.